Muy buenas tardes. Hoy es jueves 21 de noviembre del 2024. Hoy es obligado tocar el tema para los que hemos leído un poco de la situación que está pasando entre Ucrania y Rusia. Mientras los dominicanos nos debatimos entre qué tantas municiones, armas de fuego y de guerra, se habla hasta de lanzadores de granada, poletas para las granadas, vendieron los policías a las bandas haitianas y a civiles delincuentes que la van a usar después para hacer tropelías aquí en territorio nacional. Y mientras los dominicanos debatimos sobre el abuso de ciertos incumbentes, sobre todo esto de la Marcha Verde, que han venido a lucrarse al Estado Dominicano, están haciendo alquileres de los edificios que alojan su departamento, sus direcciones, en 500, 800 y miles de millones de pesos, algo nunca visto. Parece que esa es una nueva modalidad de corrupción administrativa, el dar tanto dinero por el alquiler de un edificio cuando simple y llanamente usted con esa cantidad y el pago de 2 meses ya usted puede haber hecho esa misma edificación. Pero así andamos los dominicanos. Yo les recuerdo que se criticó mucho cuando Miguel Coco le compró a Miguel Vargas Maldonado el edificio donde hoy aloja aduana en algo alrededor de 1.000 millones de pesos, y eso fue algo estrambótico. Pero los PRMistas hubiesen alquilado ese edificio de aduana hoy, seguro en 3 o 4 mil millones de pesos. Así anda la cosa en la República Dominicana. Mientras tanto, en lo que los dominicanos nos debatíamos en esos temas que nos atañen a nosotros, pero que son triviales para lo que les voy a contar ahora, el mundo amaneció en ascua. En el 2014, porque lo primero que hay para ser justo es que reconocer que la guerra de Ucrania hoy no llega a los 1.001 días de guerra, no señor. La guerra de Ucrania inició con un golpe de estado de lo que llaman el movimiento Maidán, que derrocó en el 2014 a Víctor Yanukovych, que era el presidente de Ucrania, y hasta ese momento la situación en Ucrania estaba estable, pero con el apoyo de la CIA y del gobierno norteamericano se dio un golpe de estado cuando en una protesta en el Maidán, francotiradores apostados en azoteas y en lugares estratégicos con rifles automáticos, con mira telescópica, comenzaron a atacar a la población que ahí se reunía. Y de ahí vino un movimiento que lo componen gentes muy ligadas al nazismo, cual mentor es Bandera, que fue quien representó a Hitler en Ucrania. Pero óiganme esto, señores. Yo no sé, nunca entendí por qué Vladimir Putin permitió ese golpe de estado, ese movimiento de Maidán que derrocara a Víctor Yanukovych. Parece que no tenía la visión clara Vladimir Putin de lo que venía atrás. Y en ese momento él lo pudo controlar y lo pudo apaciguar. Pero los norteamericanos impulsaron a Ucrania a tratar de conectarse de Rusia. Y Rusia ha pertenecido a Ucrania de hace más de 500, 800 años. Y trataron de que Rusia abandonara dos bases militares importantísimas, en Sebastopol y en Crimea. Y esto Rusia nunca lo podía permitir porque eso le iba a cerrar el paso en el Mar Negro y sus buques no iban a tener por dónde salir. Y entonces ahí vino un movimiento independentista y en Lugansk y en Donbass comenzaron a pelearse y la población en el 80-90% de esas poblaciones, Odessa, Kharkiv,
Lugansk, en el Donbass completo, esa población ahí son rusos, 90-95%. Bueno, comenzaron a hacer plebiscito y ganaban 98, 99, 96% que querían adherirse a la Federación de Rusia. Entonces, hubo un tirijala y estos independentistas, apoyados por Rusia, fueron acorralando y ganando terreno contra el gobierno nazista que surgió en Ucrania. Pero después hubo un acuerdo, el acuerdo de Minsk, donde Angela Merkel, los norteamericanos y países occidentales se burlaron de Rusia y de Vladimir Putin, hicieron un acuerdo que era no más que un tente ahí, como decimos los dominicanos, mientras ellos armaban y preparaban al ejército ucraniano y preparaban brigada pronazi para atacar hasta sacar a los independentistas o eliminarlos de las zonas que tenían controladas. Obligaron a Rusia en febrero del 2022 a iniciar lo que ellos llamaron una ofensiva militar especial, no una guerra. Y en menos de 48 horas los rusos tenían el 90% del territorio ucraniano tomado y las afueras de los aeropuertos en Kiev, que es la capital de Ucrania. Pero hubo una mesa de negociaciones y en Turquía se pusieron aparentemente de acuerdo y se burlaron de nuevo de Vladimir Putin porque Vladimir Putin en el acuerdo retiró sus tropas y la desplegó hacia el Donbass, que es la parte este, frontera con Rusia, en Crimea y esas áreas ahí. Y entonces ahí fue que vinieron los ucranianos a pelear. Vino una contraofensiva armado por Occidente y con muchísimos mercenarios que ha aportado los Estados Unidos y Occidente, e hicieron retroceder a tropas de reclutas que Rusia había dejado custodiando bordes de frontera entre provincias que había capturado, y ahí entonces comienza Rusia la verdadera batalla a pelear. Y entonces a partir de esos momentos, del 22, 24 de febrero del 22, entonces que se contabilizan esos 1001 días. Pero esa guerra ahí en Ucrania tiene ya va de 10 para 11 años. Biden ha amenazado varias veces a Putin con permitirle, impulsado por Francia, un Macron envalentonado, e Inglaterra, que siempre ha sido enemigo de los rusos, de permitirle a los ucranianos que lancen ataques profundos con misiles que ellos le han suministrado y golpeen a Rusia en las profundidades. O sea, estamos hablando, señores, de que si esto sigue así, Ucrania podría lanzar misiles donde están las armas nucleares de Rusia y golpear el mismo Moscú, aunque ya han golpeado Moscú con drones, porque esto ahora se ha desatado en la modernidad, el uso de los drones, que ya está dando un giro en estos combates convencionales. La zona del Donbass, para que ustedes entiendan, es la zona más productiva que tiene Ucrania. Ucrania produce mucho girasol, mucho trigo. Ucrania es de los mayores exportadores de granos. Ahora, esa zona también es riquísima en minerales. Ahí hay minas de todo tipo. Esa es una zona riquísima. Entonces esa zona ya Rusia la tiene ocupada en una guerra de 1000 días después de su invasión, que llega a su clímax recientemente cuando Biden, viéndose a un mes de entregar el poder y viendo a un Donald Trump que mantiene una quizás una cordial relación con el presidente Vladimir Putin y ha prometido que va a terminar esa guerra en 24 horas. Yo no creo que sea tan sencillo
porque los rusos no le van a permitir. Los rusos han puesto 80, 90 mil muertos en esta guerra, pero Ucrania anda rondando los 700, 800 mil muertos. Y ustedes ven cómo están reclutando y bajando el nivel del margen de reclutamiento. Y entonces ahora en el frente Ucrania tiene niños y ancianos. Y todo el mundo corriendo porque ya se le fue de la cabeza al ucraniano que se podían enfrentar a los rusos. Ucrania cometió un grave error cuando elige a un comediante, a Zelensky, y Zelensky está manejando la situación, muriendo miles, 2 y 3 mil ucranianos diarios, y maneja la situación que uno cree como si este hombre fuera de otro mundo, si estuviese fuera de la realidad, todavía apostando a que él puede ganar la guerra si lo ayudan. Uno no entiende cómo. Dice un refrán que Occidente está ayudando a Ucrania a pelear con Rusia hasta el último ucraniano. Resulta, señores, que Biden levantó recientemente la prohibición del uso de los misiles que ellos le están suministrando a Ucrania. La Ucrania le están suministrando misiles Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. El misil de Inglaterra, el Storm Shadow, no le están dando misiles de mucho alcance, 100 y pico de kilómetros, igual que los norteamericanos que le estaban dando el ATACMS, que tenía una capacidad de un radio de acción de 90 kilómetros, 50, 90 kilómetros. Pero ahora levantaron el veto, y están permitiendo usar los ATACMS que le han suministrado, que tienen mayor alcance, que tienen un alcance de 190 millas, serían unos 300 kilómetros. Pero esto no es lo más interesante. Lo interesante es que Ucrania, dirigida por la OTAN, penetró en territorio ruso en la provincia de Kursk y ahí controla alrededor de 1000 kilómetros cuadrados. Esta incursión, porque Rusia ya lo tiene casi rodeado, le ha costado a Ucrania más de 35,000 muertos y 200 y pico de tanques. ¿Qué resulta, señores? Que si Ucrania desde Kursk lanza misiles ATACMS de 300 kilómetros de radio, estaría golpeando a Moscú en el corazón y está a tiro de esos misiles los aeródromos más importantes de Rusia, incluyendo muchos hilos, muchas bases con armamento nucleares. Y ya ustedes saben lo que eso podría hacer. Pero nosotros nos sorprendemos porque en la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética nunca uno se atrevió a atacar al otro. La OTAN ha rodeado con bases militares a Rusia en países que anteriormente pertenecieron a la Unión Soviética, o sea, a la misma Rusia, y han creado en Polonia un centro, una base misilística de las más modernas en el mundo, a solo 190 kilómetros de la frontera con Rusia. Ustedes se imaginan, señores, lo que pudo haber pasado en la crisis de los misiles cuando un avión de reconocimiento norteamericano reconoció, valga la redundancia, unos misiles nucleares que tenía Rusia en Cuba. Y ustedes recuerdan el escándalo que fue eso, hasta que llegaron a un acuerdo y Rusia los retiró. Pues ahora los norteamericanos y la OTAN tienen armas nucleares rodeando Rusia. Y al permitirle este ataque, Rusia, que sabe que en cualquier momento lo pueden sorprender con un ataque masivo, inclusive
un ataque nuclear, Vladimir Putin le hizo cambios a su doctrina nuclear e incluyó un acápite que dice que Rusia puede responder con armas nucleares, inclusive si un país no nuclear le hace un ataque a su territorio con armas convencionales, pero apoyado por un país nuclear. Putin amplió los escenarios para una escena nuclear. Antes Rusia establecía el uso de armas nucleares en respuesta a un ataque nuclear o un ataque no nuclear que amenazara la existencia del Estado. Pero ahora también contempla usarlas contra estados que no tienen armas nucleares, pero sus ataques representan una amenaza crítica a su soberanía o integridad territorial, un escenario más amplio. También dicen que las usarán ante un ataque de cualquier país que cuente con el apoyo de una potencia nuclear, como podría ser Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. Y si el país que ataca a Rusia es miembro de una coalición militar, se considerará una agresión de todo el bloque, como la OTAN. Añade otro escenario. Rusia responderá con un ataque nuclear si tiene información fiable de un ataque aéreo masivo de misiles balísticos o de crucero, drones u otros vehículos aéreos. ¿Cuál es el problema de esto? Vladimir Putin ha sido muy claro y ha dicho, primero, los ucranianos no tienen la capacidad, primero no tienen las armas y luego no tienen la capacidad para golpear en lo más profundo de Rusia, porque necesitan para eso conocimiento para manejar esas armas y sobre todo inteligencia satelital que no la tienen. O sea, que en pocas palabras, los que van a disparar esos misiles son miembros de los países OTAN y la van a disparar con inteligencia satelital de la OTAN. ¿Qué significa esto? Que Biden ha dado permiso, autorización, y ya Ucrania con el loco de Zelensky, un comediante queriendo pasar la historia como un héroe de guerra, ha atacado con los primeros ataques territorios rusos. Y hoy la humanidad amaneció esperando un ataque nuclear de Rusia. No sé lo que dice el secretario general de la OTAN, que era el primer ministro de Noruega. Solíamos hablar con él y tratábamos temas difíciles. En aquella época estoy seguro de que no sufría demencia. La selección final del objetivo y la llamada misión de vuelo solo pueden ser realizadas por especialistas altamente cualificados sobre la base de esta inteligencia. Esta misión no la preparan los militares ucranianos, sino los representantes de los países de la OTAN. Pero entonces estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los países pequeños, deberían ser conscientes de con qué están jugando. Deberían recordar que normalmente se trata de un país con un territorio pequeño y una población muy densa. Y este es un factor que deberían tener en cuenta antes de hablar de golpear profundamente en territorio ruso. Que Vladimir Putin mandó un mensaje inequívoco al mundo occidental. ¿Y en qué consistió ese mensaje? Y el pánico llegó y el miedo le llegó a Occidente, porque el propio Estados Unidos cerró su embajada y sacó a toda su gente de ahí. Lo propio hizo Italia. Más de 5 o 6 países retiraron su personal de las embajadas porque se preveía un ataque masivo de misiles a Kiev, la capital de Ucrania, inclusive nuclear, porque Vladimir Putin sacó por primera vez y disparó un misil balístico intercontinental, el RS-26, un monstruo de misil que puede llevar carga convencional o termonuclear. Y lo hizo circular ese video moviendo, yo se lo voy a poner para que ustedes vean el enorme, es un misil que si lo cargan con termonuclear, una carga termonuclear, acaba con 8 o 10 países de Europa al mismo tiempo. Y sonaron las alarmas y al final parece que me dio el comedimiento, esa sangre fría que ha demostrado Vladimir Putin, uno de los líderes más grandes que ha conocido la humanidad.
cuando disparó ese misil sin carga termonuclear a Dnipro, en una ciudad próximo a Zaporizhia. Ya Vladimir Putin está reclamando Gerson, que ya ellos lo hicieron plebiscito y se adherió a Rusia, Zaporizhia y el Donbass completo. Entonces ahora yo creo, si no nos sorprenden con una guerra nuclear, que Vladimir Putin va por más, porque se está acercando al Dnipro y está penetrando a Kharkiv, que es la segunda provincia más importante de Ucrania, y en el sur creo que van a intentar llegar a Odessa para cerrar que Ucrania no tenga salida al mar, para evitar que países de la OTAN puedan estar entrando buques de guerra y parándole en la frontera con Rusia, pero sobre todo porque Rusia va a querer abrir un corredor terrestre hasta una población muy minoritaria que ellos tienen en una franja de Moldavia, Transnistria se llama, y le van a abrir, no se va Vladimir Putin a permitir, después de poner tantos muertos, no abrirle una vía terrestre para conectar Rusia con Transnistria. Esto está pasando, señores. Les voy a poner un par de imágenes para que ustedes sepan que mientras los dominicanos andamos en dembow, bebiendo romo y muchos robándose las municiones de la Policía Nacional, casi el mundo estaba al borde de un estallido nuclear. Corrupción al desnudo, llevándole un poco de los problemas geopolíticos que están sucediendo en el mundo. Gracias. En la nueva versión del documento se propone considerar como ataque conjunto a Rusia la agresión de un Estado no nuclear apoyado por uno nuclear. Rusia también considerará usar armas nucleares al recibir información fiable de un ataque aeroespacial masivo que cruce su frontera. Esto incluye aviones estratégicos y tácticos, misiles crucero, drones, vehículos hipersónicos y otros medios de entrega. Rusia se reserva el derecho de usar armas nucleares si el enemigo, aun con armas convencionales, supone una amenaza crítica. Es importante señalar que estas son propuestas para modificar la doctrina nuclear rusa, no decisiones finales. Putin mencionó varios escenarios en los que cambiarían las reglas sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia. El primer escenario es, si una potencia no nuclear ataca a Rusia con armas convencionales, pero representa una amenaza grave para su soberanía, el liderazgo ruso podrá usar armas nucleares para neutralizar esa amenaza. El segundo escenario y cómo cambiarán las cosas. Si esa potencia no nuclear que ataca a Rusia es ayudada o apoyada por una potencia nuclear, entonces esa potencia nuclear será considerada parte del conflicto. Tanto la potencia no nuclear como la nuclear que considere atacar, Rusia podrá usar de manera preventiva armas nucleares si hay información verificada de que existe un ataque en curso contra Rusia utilizando medios aeroespaciales. Por ejemplo, un lanzamiento masivo de drones. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el vehículo de este lado y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? Juan. ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta?
Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida, la estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, un primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso. Eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiéndole escopeta, el guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. Y te dio ese tiro ahí. Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio por contra ti, no le dio. No le hiciste en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.